platicar sobre las rutas metabólicas. Una ruta metabólica es un conjunto de reacciones químicas consecutivas catalizadas por enzimas programadas en la célula. De color azul rey coloqué las rutas catabólicas. Estas son rutas en las cuales los nutrientes orgánicos se degradan oxidativamente en productos finales simples con el propósito de obtener energía química y poder reductor para ser transformados en otras formas de energía útil para la célula. La energía química normalmente se convierte en un equivalente biológico durante la síntesis del ATP y el poder reductor en la síntesis del NADPH. Por ejemplo, la glucólisis y la betaoxidación, en un conjunto, estas rutas constituyen el catabolismo. Mientras que las rutas anabólicas están señaladas con un color rosa. Estas son rutas que convierten moléculas precursoras de bajo peso molecular, tales como CO2, acetato o piruvato, en moléculas progresivamente más grandes y complejas como proteínas, polisacáridos, lípidos de membrana y ácidos nucleicos. Tales rutas invariablemente requieren el consumo de energía ATP y poder reductor NADPH. Se denominan colectivamente como anabolismo. Por ejemplo, el ciclo de Calvin y la biosíntesis de ácidos grasos. Todas las rutas metabólicas están interconectadas y muchas no tienen sentido aisladamente. No obstante, dada la enorme complejidad del metabolismo, su subdivisión en series relativamente cortas de reacciones facilita mucho su comprensión. Muchas rutas metabólicas se entrecruzan y existen algunos metabolitos que son importantes en encrucijadas metabólicas, como el acetil coenzima A. La glucólisis es la primera ruta metabólica de la que vamos a hablar. Esta sirve de paso inicial para el catabolismo de carbohidratos en los seres vivos. Consiste fundamentalmente en la ruptura de moléculas de glucosa mediante la oxidación de la molécula de glucosa, obteniendo en cantidades de energía química aprovechable para las células. La glucólisis consta de una primera fase, o también llamada de gasto de energía, en la cual se transforma la molécula de glucosa en 2-gliceraldehído, una molécula de bajo rendimiento energético. Para ello se consumen 2 unidades de energía bioquímica, ATP, adenosintrifosfato. Sin embargo, en la siguiente fase se duplicará la energía obtenida gracias a esta inversión inicial. Así, del ATP se obtienen ácidos fosfóricos que aportan a la glucosa grupos fosfato, componiendo un azúcar nuevo e inestable. Este azúcar pronto se divide y se obtiene como resultado 2 moléculas semejantes fosfatadas y con 3 carbonos. La segunda fase, o también llamada de obtención de energía, aquí el gliceraldehído de la primera fase se convierte en la segunda en un compuesto de alta energía bioquímica. Para ello se acopla con nuevos grupos fosfato tras perder 2 protones y electrones. Así se somete a estos azúcares intermedios a un proceso de cambio que va liberando de energía paulatina sus fosfatos para obtener así 4 moléculas de ATP, el doble de lo invertido en el paso anterior, y 2 moléculas de piruvato, que continuarán su ciclo por su cuenta, ya terminada la glucólisis. Esta segunda fase de reacciones consiste de 5 pasos más. Continuamos ahora con la gluconeogénesis. Esta se trata de una ruta anabólica que permite la biosíntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos. Incluyen la utilización de varios aminoácidos, lactato, piruvato, glicerol y cualquiera de los intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos como fuentes de carbono para la vía metabólica. La regulación de la gluconeogénesis es crucial para muchas funciones fisiológicas, pero sobre todo para el funcionamiento adecuado del tejido nervioso. El flujo a través de la ruta debe aumentar o disminuir en función del lactato producido por los músculos, de la glucosa procedente de la alimentación o de otros precursores gluconeogénicos. La gluconeogénesis está controlada en gran parte por la alimentación. Los animales que ingieren abundantes hidratos de carbono presentan tasas bajas de gluconeogénesis, mientras que los animales en ayunas o los que ingieren pocos hidratos de carbono presentan un flujo elevado a través de esta ruta. Las enzimas que participan en la vía glucolítica participan también en la gluconeogénesis.
Ambas rutas se diferencian por 3 reacciones irreversibles que utilizan enzimas específicas de este proceso y los 2 rodeos metabólicos de esta vía. Estas reacciones son la primera de glucosa 6-fosfato a glucosa, la segunda de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato y finalmente de piruvato a fosfoenolpiruvato. Seguida de la glucogénesis, la cual se trata de una ruta anabólica por la que tiene lugar la síntesis de glucógeno a partir de un precursor más simple, la glucosa 6-fosfato. Se lleva a cabo principalmente en el hígado y en menor medida en el músculo. Es activado por insulina en respuesta a los altos niveles de glucosa, que pueden ser, por ejemplo, posteriores a la ingesta de alimentos con carbohidratos. En el primer paso de la glucogénesis, la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato mediante una reacción irreversible catalizada por la glucoquinasa o exoquinasa, dependiendo del tejido en cuestión. El segundo paso consta en glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa 1-fosfato por la acción de la fosfoglucomutasa, mediante la formación obligada de un compuesto intermediario, la glucosa 1,6-bifosfatasa. Glucosa 1-fosfato se convierte en UDP-glucosa por la acción de la UDP-glucosa pirofosforilasa, también llamada uridiltransferasa. Las moléculas de glucosa son acopladas en cadena por la glucógeno-sintasa. Este paso debe realizarse sobre un primer preexistente de glucógeno, es decir, la glucógeno-sintasa actúa formando alargamientos lineales de ramas preexistentes, solamente formando uniones alfa 1,4, permitiendo la unión de glucosa a glucógeno preexistente. Las ramificaciones son producidas por la enzima ramificadora del glucógeno amilo 1,4,1,6 transglucosidasa, la cual transfiere un fragmento de 6 a 8 unidades del extremo no reductor y lo une a una glucosa por un enlace alfa 1,6. Esto posibilita que ambas cadenas puedan continuar alargándose mediante uniones alfa 1,4 de glucosas hasta poder producir nuevas ramificaciones. La glucogenólisis es un proceso catabólico y hace referencia a la degradación de glucógeno a glucosa o glucosa 6-fosfato. Se da cuando el organismo requiere un aumento de glucosa y a través de este proceso puede liberarse a la sangre y mantener su nivel, glucemia. Tiene lugar en casi todos los tejidos, aunque de manera especial en el músculo y en el hígado debido a la mayor importancia del glucógeno como combustible de reserva en estos tejidos. Para llevar a cabo la glucogenólisis son necesarias 3 enzimas citosólicas. La glucógeno-fosforilasa, que segmenta secuencialmente los enlaces glucosídicos para producir glucosa 1-fosfato. Esta enzima solamente libera una molécula de glucosa que se encuentre por lo menos a 5 unidades del punto de ramificación. La fosfoglucomutasa, en la que un grupo fosfato se transfiere desde la fosfoenzima activa a la glucosa 1-fosfato, formando glucosa 1,6-bifosfato, la cual fosforila nuevamente la enzima para producir glucosa 6-fosfato, la cual puede hidrolizarse a glucosa en hígado o seguir la guía glucolítica, hígado y músculo. Y por último, la glucosiltransferasa alfa 1,4 alfa 1,4 y la amilo alfa 1,6 glucosidasa, también llamada enzima desramificadora, que contiene 2 sitios catalíticos en una única subunidad que cataliza 2 reacciones sucesivas. El ciclo de Krebs forma parte de la respiración celular, en donde todas las células aerobias, donde es liberada energía almacenada a través de la oxidación del acetilcoenzima A derivado de carbohidratos, lípidos y proteínas, en dióxido de carbono y energía química en forma de ATP. En la célula eucariota, el ciclo de Krebs se realiza en la matriz mitocondrial. En organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es parte de la vía catabólica que realiza la oxidación de glúcidos, ácidos grasos y aminoácidos hasta producir CO2, liberando energía en forma utilizable, poder reductor y GTP. En algunos microorganismos se produce ATP. El acetilcoenzima A es el principal precursor del ciclo. El ácido cítrico, 6 carbonos o citrato, se obtiene en cada ciclo por condensación de un acetilcoenzima A, 2 carbonos.
con una molécula de oxalacetato 4 carbonos. El citrato produce en cada ciclo una molécula de oxalacetato y 2 de CO2. El paso final es la oxidación del ciclo de Krebs, produciendo un oxalacetato y 2 CO2. El acetilcoenzima A reacciona con una molécula de oxalacetato 4 carbonos para formar citrato 6 carbonos mediante una reacción de condensación. A través de una serie de reacciones, el citrato se convierte de nuevo en oxalacetato. Durante estas reacciones se subtraen 2 átomos de carbono del citrato 6C para dar oxalacetato 4 carbonos. Dichos átomos de carbono se liberan en forma de CO2. El ciclo consume netamente un acetilcoenzima A y produce 2 de CO2. También consume 3 NAD en su forma oxidada y un FAD, produciendo 3 NAD en su forma oxidada, 3 de oxígeno y 1 de FAD. El rendimiento de un ciclo es por cada molécula de piruvato, un GTP, 3 NAD en su forma reducida, 3 hidrógeno, un FAD y 2 CO2. La vía de las pentosas fosfato es una ruta metabólica estrechamente relacionada con la glucólisis, catabólica también, durante la cual se utiliza la glucosa para generar ribosa, que es necesaria para la biosíntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. Además, también se obtiene poder reductor en forma de NADPH, que se utilizará como coenzima de enzimas propias del metabolismo anabólico. De esta manera, este proceso metabólico, el cual es regulado por insulina, tiene una doble función, ya que la glucosa se usa para formar NADPH, mientras que también se puede transformar en otros componentes del metabolismo, especialmente pentosas, utilizadas para la síntesis de nucleótidos y de ácidos nucleicos. Así se forma un puente entre rutas anabólicas y catabólicas de la glucosa. La ruta de la pentosa fosfato tiene lugar en el citosol y puede dividirse en dos fases. La fase oxidativa se genera NADPH y la fase no oxidativa se sintetizan pentosas fosfato y otros monosacáridos fosfato. Durante la fase oxidativa, a partir de glucosa 6-fosfato obtenida mediante la fosforilación de la glucosa libre, se obtiene NADPH y finalmente se forma la pentosa ribulosa 5-fosfato, motivo por el cual este proceso metabólico se llama la ruta de la pentosa fosfato. La fase no oxidativa de la ruta de la pentosa fosfato se inicia en caso de que la célula necesite más NADPH que ribosa 5-fosfato. En este segundo proceso se encuentran una compleja secuencia de reacciones que permiten cambiar los azúcares carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6 y carbono 7 de las pentosas para poder formar finalmente gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato, los cuales podrán seguir directamente con la glucólisis. En el caso de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, las mitocondrias, el sistema que aporta la energía para la síntesis de ATP por la ATP sintetasa, utiliza el flujo de protones para su activación, lo que se conoce como cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones. La cadena está formada por una serie de enzimas diseñadas por la evolución para aceptar y ceder electrones, o sea que su función es la de reducirse, aceptar electrones y oxidarse, perder electrones. El aceptor final de los electrones que viajan por la cadena respiratoria es el oxígeno. De hecho, la mayor parte del oxígeno que nosotros respiramos se usa para aceptar los electrones que pasan por la cadena respiratoria. Después de que un átomo de oxígeno recibe 2 electrones, este reacciona con 2 hidrógenos y forma una molécula de agua. Se lleva a cabo en la membrana interna mitocondrial por el medio de varios complejos proteicos, genera un gradiente electroquímico. Se utiliza de este gradiente para la generación de ATPs. Los complejos proteicos de la cadena respiratoria son el NAD en su forma oxidada,
oxidorreductasa, succinil, Q-reductasa, C-oxidorreductasa y citocromo C-reductasa. La fosforilación oxidativa se lleva a cabo por la enzima ATP sintasa, utiliza la energía de gradiente generada en la cadena respiratoria y consiste en la unión de un ADP con un fósforo libre generando ATP. Ahora, la degradación de los ácidos grasos es el proceso por el cual los ácidos grasos son degradados para formar sus metabolitos, generando al final acetilcoenzima A, la molécula que ingresa al ciclo del ácido cítrico, la vía metabólica que provee la mayor parte de la energía de los animales. Este proceso incluye 3 etapas principales: lo que es la lipólisis y liberación del tejido adiposo, la activación y transporte al interior de la mitocondria y la beta-oxidación. La lipólisis es un proceso catabólico que permite la movilización de lípidos que constituyen la reserva de combustible en el tejido adiposo hacia los tejidos periféricos para cubrir las necesidades energéticas del organismo. Mediante la lipólisis, los triglicéridos son hidrolizados liberando ácidos grasos y el glicerol. La beta-oxidación es un proceso catabólico de los ácidos grasos en el cual sufren remoción mediante la oxidación de un par de átomos de carbono sucesivamente en cada ciclo del proceso, hasta que el ácido graso se descompone por completo en forma de moléculas acetilcoenzima A que serán posterior oxidados en la mitocondria para generar energía química en forma de ATP. Una vez dentro de la mitocondria, la beta-oxidación de los ácidos grasos ocurre por medio de 5 pasos recurrentes: la activación con ATP, la oxidación por medio de FAD, hidratación, oxidación por medio de NAD en su forma oxidada, tiólisis. El producto final es acetilcoenzima A, la molécula que ingresa al ciclo del ácido cítrico. La beta-reducción es el proceso de anabolismo de ácidos grasos partiendo de un producto inicial derivado de otras rutas metabólicas y es llevado a cabo en el citosol. El malonilcoenzima A es el principal precursor de los ácidos grasos. Deriva del acetilcoenzima A. Este se sintetiza en la mitocondria y sale al citosol para la beta-reducción por medio de la lanzadera de acetilcoenzima A. El ciclo de la urea es el proceso metabólico en el cual se procesan los derivados proteicos y se genera urea como producto final. Si no se reutilizan para la síntesis de nuevos aminoácidos u otros productos nitrogenados, los grupos amino se canalizan a un único producto final de excreción. La mayoría de especies acuáticas, como por ejemplo los peces óseos, excretan el nitrógeno amínico en forma de amoníaco, por lo que se les llama animales amonotélicos. La mayoría de animales terrestres son urotélicos, excretan el nitrógeno amínico en forma de urea. Las aves y también los reptiles son uretélicos, excretan el nitrógeno amínico en forma de ácido úrico. El primer grupo amino entra en el ciclo de la urea, proviene del amoníaco de la matriz mitocondrial como resultado de las múltiples rutas descritas. Parte del amoníaco también llega al hígado vía vena porta a partir del intestino, en donde se produce por oxidación bacteriana de aminoácidos. Cualquiera sea su origen, el amoníaco generado en las mitocondrias hepáticas se utiliza únicamente e inmediatamente junto con el CO2, producido por la respiración mitocondrial, generando carbamoil fosfato en la matriz. Esta reacción dependiente de ATP es catalizada por la carbomail fosfato sintetasa 1, la enzima reguladora. La forma mitocondrial de la enzima es distinta de la forma citosólica 2, cumple una función diferente de la síntesis de pirimidas. El carbamoil fosfato, que puede ser considerado como un donador activado del grupo carbamilo, entra ahora en el ciclo de la urea, que consta de 4 pasos enzimáticos.
Los cuerpos cetónicos son compuestos químicos producidos por cetogénesis, proceso por el cual las grasas de cuerpo son utilizadas como fuente de energía. Este proceso tiene lugar en las mitocondrias de las células del hígado. Su función es suministrar energía al corazón y al cerebro, principalmente en situaciones de bajos niveles de glucosa disponibles en sangre. Los cuerpos cetónicos son una alternativa eficiente a la glucosa como sustrato energético que consigue disminuir eficientemente las necesidades diarias de glucosa si el individuo está bien adaptado a la utilización de estos como fuente de energía. En aquellos casos que el individuo no esté bien adaptado a la utilización de los cuerpos cetónicos, estos de producirse en situaciones como por ejemplo un ayuno a partir del segundo día, eliminarán estos cuerpos cetónicos por la orina o por la respiración sin haberlos utilizado al 100%. Esta situación común durante